9:04, bienvenidos a Puntos de Vista. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo te va, Diego? Muy bien, muy bien. Locura, vengo del otro lado de la ciudad. El tránsito está ya de una manera modo Navidad, podríamos decir. Sí, modo diciembre, ¿verdad? Modo diciembre, realmente Cargadito. muchísimo movimiento. Y cómo se siente cuando tenemos un transporte público de calidad. Sí. Avenida Mariscal López, le ves a una persona por auto, ¿qué falta nos haría un buen servicio? Ojalá que sea el inicio del proyecto del metro, perdón, del tren de cercanías. ¿A qué? Sí, Que no sea una especie que de, no sea- de metrobús, el tren Por de favor, que no cercanías, en sea otro realidad, ¿verdad? metrobús, realmente. Así que bueno, con voto de confianza de algunos diputados de la oposición también, ¿verdad? Esperando que esto realmente esta vez sí resulte. ¿Se aprobó, son diputados? Sí, ¿Se aprobó también el registro único el nacional? RUM que le dicen sí, Sí. con algunos reclamos también en ese punto. Hablamos nosotros con los escribanos, acá estaban muy molestos por eso. Sí. Se aprobó lo IPS también, el cambio del cálculo en las pensiones jubilatorias. Sí, Van a ser 10 meses, 10 años, perdón, ahora. 10 años el cálculo. Sí. Así que bueno, vamos a hablar de eso después seguramente. Bueno, de igual manera eso va a estar todavía allí también rondando. Lo de tren de cercanías sí sancionado ya. Así mismo, Pasa al sancionado Ejecutivo. ya al Ejecutivo, tal cual, Fernanda. Bueno, fue Así lo que bueno. se marcó un poco teniendo en cuenta que esta fue la última sesión del año de la Cámara de Diputados. Sí, se reclama a veces muy rápido el tema porque no hay mucho debate realmente y sí, la verdad que no hay mucho debate, una pena algunos puntos que sobre todo son polémicos e interesantes de debatir. Pero sí se corría contra el reloj con el tema del tren de cercanías. ¿Hace Ah, sí. cuánto estamos escuchando después de lo que pasó con Taiwán otra vez? Como que quedó ahí en el stand-by. Deja algunas dudas también este proyecto, pero veremos cómo se ejecuta finalmente, si es que surge esta vez, ojalá que así sea. Sí, señor. Bueno, y queremos hoy plantearle como tema del día a toda nuestra teleaudiencia lo que tiene que ver con otro proyecto, en este caso del voto de personas paraguayos, paraguayas en el extranjero. Hay una nueva iniciativa que llama la atención de los residentes en el exterior y dicen, con esto puede llegar a estar nuestro voto en riesgo. Asimismo, denuncian y reclaman, por ejemplo, trabas burocráticas, dicen, para la inscripción de posibles votantes. Así que vamos a hablar de ese tema porque es un derecho, recordemos, constitucional en nuestro país. Exactamente. Enseguida va a estar con nosotros una paraguaya en el exterior, ya a través de un contacto vía Zoom, hablando con nosotros en representación de estos grupos que están en contra. Y también aquí en piso lo tenemos al senador Eduardo Nakayama, a quien lo saludamos ya. ¿Cómo le va, senador? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Diego, Fernanda y a toda la teleaudiencia de Puntos de Vista. Un gusto estar en contacto aquí, presente con ustedes. Gracias, muy amable, senador. Estábamos hablando de esto, ¿verdad? Un derecho que, bueno, en particular se votó, digamos, ¿verdad? Se le dio un rango, creo que mucho respaldo popular tiene, ¿verdad? Mucha legitimación se dice, ¿verdad? Al haber sido aprobado directamente por el voto también en la reforma constitucional. Totalmente. Tenemos que recordar que la única enmienda constitucional que hemos tenido de la Constitución Nacional de 1992 es la enmienda 1/2010 que permite el voto de los paraguayos en el extranjero, ¿verdad? Una conquista de mucho tiempo, porque tenemos que recordar que el Paraguay es uno de los países que ha registrado mayor éxodo al extranjero desde el 47 en adelante, sobre todo después de aquella patricida revolución que enfrentó a hermanos entre sí, familias entre sí, y bueno, la mayoría de ellos fue a la Argentina, según registros de la Dirección de Migraciones de la República Argentina. Para el año 1950, unos 400.000 paraguayos vivían allá y unos 80.000 entre Brasil y Uruguay. Es decir, 1/3 de la población paraguaya de aquel entonces había salido fuera del país. Eso, Qué fuerte, ¿verdad? eso es fuerte y le coloca al Paraguay en una situación peor que lo que fue el éxodo sirio, ¿verdad? Que es un tema reciente. Sí. ¿Verdad? Para poner en contexto, es lo que significó, porque los más de 1 millón de paraguayos que viven en la Argentina no aparecieron por generación espontánea. Ellos fueron yendo década tras década hasta completar un número muy importante. Lógicamente hoy ya tenemos muchos descendientes de paraguayos también que ya nacieron en la Argentina, pero muchos de ellos que también migraron en las décadas siguientes, ya no por motivos políticos, sino por éxodo económico, como se le llama, pero cuando la Argentina todavía estaba bien, que refiero mucho a la Argentina porque es el principal destino donde están los paraguayos. Y en segundo lugar ya aparece hoy lo que es España, ¿verdad? Madrid, Málaga, Barcelona, Bilbao, tenemos una gran cantidad de paraguayos, se calcula, según hablaba yo con el ex embajador Ricardo Escabones Yegros, unos 120.000 paraguayos que están
registrados allá en España, ese es un número muy elevado. En tercer lugar están los que residen en los Estados Unidos. Yo estuve recientemente también por allí, los paraguayos que están en Nueva York, que son la mayoría. Luego está New Jersey, Long Island, también Washington. El interés de votar está, ¿verdad? Y claro, pero no solamente interés, sino es un derecho constitucional, claro, que luego nosotros tenemos que tener en cuenta. Así de claro es. Y otra cosa, Diego, tenemos que hacer un paralelismo necesario con lo que ha sido el proceso electoral venezolano. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que también registra un alto éxodo de sus compatriotas. En los últimos 20 años, desde que subió Chávez hasta ahora, se calcula que unos 10 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Eso es un número tremendo. Lógicamente es el peor éxodo de América Latina, hoy por hoy. Y a ellos tampoco se les ha garantizado el derecho que tienen de votar, a través de distintas trabas que ha colocado el sistema electoral venezolano, que son idénticos a los que ahora este proyecto presentado por el diputado José Rodríguez del Partido Colorado pretende imponer a los paraguayos que viven en el extranjero. Y acá hay otra cuestión importante. En las últimas votaciones que hemos tenido, desde la vigencia de la enmienda constitucional que permitió el voto de los paraguayos en el extranjero, siempre la oposición ha ganado en el exterior. Entonces, esta no es una cuestión casual. O sea, hay una relación directa. Acá hay una intención aleve por parte del oficialismo del Partido Colorado, específicamente del cartismo, para impedirle el voto de los paraguayos en el extranjero. Anular esa voz. Así mismo. Y un derecho constitucional no se puede anular con leyes de menor jerarquía o ni menos todavía reglamentos, ¿verdad? Totalmente, totalmente. El derecho constitucional tiene que primar. Así mismo. De hecho, estuve conversando con la doctora Pilar Callizo, que está asesorando a diversos grupos de paraguayos residentes en el extranjero y también otros colectivos que se han manifestado en contra de esta ley o de este proyecto de ley. Y se presentó ayer o esta mañana ante la OEA ya una denuncia formal ante esta intención por parte del oficialismo de anular el derecho constitucional del voto que tienen los paraguayos. Tenemos un contacto justamente, ¿verdad?, para ir hablando ya justamente de los que están afuera, que tienen un poco la voz de la duda, porque es importante lo que estás diciendo, senador, con respecto a esa presentación también ya, porque ya no se discute ese derecho, indudablemente está en nuestra legislación y hay que respetar. Y la denuncia es grave, que quieren impedir que los paraguayos voten afuera. Es así. Queremos saludar también y ampliar un poco la charla con Ana Doldán. Ella es presidenta de la coordinadora de la migración paraguaya, Comipar. Está desde París, Francia, tenemos entendido. Ana, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo Tarde, va, noche. Ana? Sí, por acá estamos teniendo las 19 horas con 13 minutitos, tarde, noche ya por Asunción. Gracias por atendernos, Ana. Queríamos saber un poco cuál es la postura que tienen y por sobre todo, uno lee el proyecto, por lo menos el título, y quiero nomás repasar también ahí para que la gente tenga bien en claro que dice que establece la inscripción en el registro cívico permanente de ciudadanos paraguayos y paraguayas residentes en el Paraguay y en el extranjero para el pleno ejercicio del derecho al voto. O sea, el título del proyecto parece muy inocente, pero ¿qué es, Ana, lo que ustedes cuestionan como coordinadora? Sí, primero, antes que nada, quiero enviar un saludo a toda la teleaudiencia y también a mis compañeras y a mis compañeros que están, yo sé que están mirando desde todas partes del mundo. Nosotros estamos desde Francia, desde España, desde Argentina, desde Estados Unidos. Somos un grupo, una coordinadora de referentes migrantes y asociaciones, de colectivos que me toca representar. A ver, nuestra postura es de rechazar este proyecto que tiene, si bien tiene un título que parece ser parece ser positivo, parece mostrar muchos avances, en realidad es todo lo contrario. Nosotros justamente por eso lo llamamos ley mordaza al voto migrante, porque en realidad retoma la ley 6951, que es una ley de inscripción automática,
que es, digamos, el fruto de hecho de una lucha migrante, es una conquista migrante, la ley 6951, del voto, después de la primera enmienda constitucional, el segundo logro fue esta ley 6951 que está en vigencia desde el 2022. Y Ana, este contraproyecto quiere derogar esa ley. Eso es lo que estamos denunciando. Claro, ¿y cómo funciona hasta hoy, digamos? ¿Cómo hace un paraguayo, una paraguaya que está en el extranjero, tiene inscripción automática, pero en la práctica, cómo hace para poder ejercer realmente el voto en una elección nacional? Sí, eso es lo que nosotros denunciamos también, es que la ley 6951, o sea, la inscripción automática está vigente, pero no está siendo correctamente aplicada. Solamente hasta hoy en día el 3,3% de un estimado, digamos, de 1.500.000 paraguayos y paraguayas que están afuera, están dentro del padrón. Todo eso es por resultado de la inscripción manual, que no es todavía la automática, que era el método antiguo y que sigue estando todavía un poco en vigencia. Con ese método solo se habían inscrito durante 10 años a 40.000 personas. Lo que pasa ahora es que este año, en el seguimiento que nosotros estamos haciendo de esa ley, porque hacemos un seguimiento con la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, nos dimos cuenta que la inscripción automática permitió el ingreso de 9.000 personas más en apenas 2 meses. O sea, realmente por eso es que nosotros defendemos que la inscripción automática es el método más eficaz, el menos costoso y el que va a permitir acelerar un poco el proceso, porque 3,3% de las personas que pueden votar hoy nos parece muy insuficiente. Todavía, entonces, digamos que en esa temporalidad nosotros estábamos de seguimiento, de aplicación de la ley, veíamos que estaba como que empezando a tomar un poco vuelo, ¿verdad? Como el avión que está empezando a despegar. Pero justo viene este proyecto Mordaza que viene a querer trabar ese proceso y a querer enlentecer más todavía el proceso de inscripción automática que estaba empezando a tomar su vuelo. Y mañana lo que tememos es que se vote la ley. ¿Por qué pone más lento? ¿En qué parte burocrática, digamos, hace más lento? ¿Cuál es el punto exacto en el que esto, digamos, demora la posibilidad de que ustedes puedan votar? Y bueno, mira, este proyecto lo que hace es que elimina justamente las menciones de inscripción automática para los ciudadanos mayores de 18 años, y esto también es válido dentro del Paraguay. O sea que antes existía la inscripción automática para las personas que van cumpliendo 18 años, pero las personas que ya habían cumplido 18 años en el momento de la primera promulgación de la ley de inscripción automática no entraban adentro de ese paquete, digamos. Entonces, nuestra ley 6951 era aplicable para el exterior, para que se inscriba automáticamente a las personas en el exterior, pero también a las personas en Paraguay que no habían entrado en esa primera ley. Entonces, este contraproyecto, esta ley Mordaza, lo que hace es que elimina esas menciones y volvemos a un sistema manual. Entonces, eso es lo que nosotros no queremos, volver al sistema manual y voluntario. Y por eso decimos también que es inconstitucional, porque no se está respetando el derecho al voto. ¿Hubo audiencia ellos pública? alegan cuestiones presupuestarias. ¿Hubo audiencia pública? Entre otras cosas. No hubo audiencia pública. Nosotros, la segunda cuestión que estamos denunciando es que esta ley no fue consultada con las comunidades migrantes. De hecho, por lo contrario, se está llevando a tambor batiente. Por eso decimos que es un proceso autoritario, porque en ningún momento se nos consultó. De hecho, existe una ley, la ley 6984, que exige que se le consulte a las comunidades migrantes afectadas cuando se trata de modificaciones sobre la vida ciudadana misma de los migrantes. Entonces no hubo consulta, no hubo audiencia pública, no hubo consulta alguna. Nosotros nos enteramos por azar, porque estábamos mirando el orden del día de una sesión. Así fue como nos enteramos,
y ni siquiera se había girado el proyecto a la Comisión de Asuntos Migratorios. Se quería pasar realmente a las apuradas entre gallos y medianoche, y ahí fue cuando empezamos a intentar solicitar incluso a los proyectistas, que tampoco nunca nos dieron respuesta. Entonces, lo que nosotros exigimos ahora es el rechazo de esta ley y, si no, la postergación para el año que viene, para que podamos tener una audiencia pública y que tengamos un proceso de debate más tranquilo y sereno y con documentos, con expertos que nos puedan ayudar y con todo lo que nosotros ya sabemos, de toda la información que nosotros recabamos desde la base, que nuestros compañeros nos transmiten, que ellos no llegan a escribirse de manera manual. El sistema manual no sirve una vez, o sea, la mitad de las veces el sistema no funciona. Entonces, por eso es que la inscripción automática es nuestro caballito de batalla. Ana, acá estamos con el senador Eduardo Nakayama también, que te está escuchando atentamente lo que estás contando, ¿verdad? Los problemas que le ves venir, y en el mismo sentido te estaba opinando, ¿verdad?, sobre esta situación de la ley, senador. Asimismo, específicamente son 3 puntos que contrarían totalmente lo que dice el título, como bien mencionaba Fernanda, ¿verdad? El primer artículo es el 5º, que habla de la inscripción condicional y que deroga una cantidad de cuestiones que favorecían el uso de la tecnología para poder acelerar la inscripción de los ciudadanos, ¿verdad? Y por otra parte, los artículos 14 y 15, que deroga 2 sendas leyes, una del año 2012, que es la que crea la inscripción automática, y la otra es la referida por Ana, que es la del 2022 de la inscripción automática para los paraguayos residentes en el extranjero, ¿verdad? Entonces, de esa manera invalida todo el sistema que permitía una participación mayor o más fácil de los ciudadanos paraguayos residentes en el exterior, porque con la inscripción automática que iba a empezar a operar desde este fin de año, y la intención de esta ley es justamente impedir la vigencia plena de la inscripción automática, es que nosotros, si vemos qué porcentaje de paraguayos en el extranjero están inscritos, pues son una inmensa minoría, no llegan al 5%, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que apostar necesariamente a la tecnología, tenemos que apostar a la inscripción automática, porque esa es la forma de garantizar el acceso al derecho constitucional del voto. Quiero nada más hacer énfasis en ese artículo que decía, senador, y para que la gente que va sumándose a esta charla entienda un poquito por dónde va la mano. El artículo 5º dice inscripción en forma condicional. Y habla y dice: las personas que cumplan la edad requerida, pero no tengan registrado un domicilio determinado distritalmente en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional, ingresarán al registro cívico permanente en forma condicional. Y dice: estas personas serán incluidas en dicho registro de pleno derecho en carácter permanente cuando se presenten ante los inscriptores de las oficinas de la dirección del registro electoral a declarar el domicilio al cual pertenecen. Ese es el retroceso del que hablaba. Porque uno, cuando cumple 18 ya está automáticamente inscrito. Hoy existe un sistema engorroso, sí, para los paraguayos en el extranjero, que pueden conectarse, tienen que sacar fotos de la cédula, sí, una serie de cosas, pero lo pueden hacer telemáticamente. Esto significa un retroceso porque le exige al ciudadano, porque ¿de qué sirve la inscripción condicional? De nada. O sea, esto aplica... No sirve de nada. Tienes que irte otra vez a sí, tienes que irte otra vez a confirmar, ¿verdad? Es porque allí recién va a operarse la inscripción definitiva, ¿verdad? Cuando la inscripción automática lo que busca es justamente que sea eso, que sea automático, ¿verdad? Y que de última hacer tu cambio de domicilio ya es una cuestión, porque ¿qué pasa? Al tener vos la inscripción automática, te da la opción de que vos vengas, por ejemplo, a votar. Sí. Si vos tenés inscripción condicional no podés. Hasta que no registres exactamente dónde vivís. Exacto. O 2 desplazamientos, muchos desplazamientos. O sea, te genera una cantidad de burocracia adicional que no se condice con el espíritu. Y la argumentación que utilizan los proyectistas son las mismas que utilizaron para oponerse en su momento a la enmienda constitucional que le permitía a los paraguayos votar. Siempre es la misma cosa. Ellos están en contra de la participación y tenemos que decir las cosas como son, y están copiando tal cual el manual
de Nicolás Maduro y del chavismo, Además, de la no participación de los residentes en el extranjero. Aparte, en este caso creo que es clarísimo el espíritu de la ley, ¿verdad? Que voten los paraguayos en el extranjero, no hay vuelta de eso, ¿verdad? Totalmente. De facilitar, de... Así mismo, si no se hubiese hecho la enmienda constitucional, ¿verdad? Si vamos a ir a esto, no se hubiese hecho la enmienda. Acá nosotros, en vez de facilitar, estamos complicando la participación. Ahora, para ir cerrando también con Ana, que nos acompaña vía Zoom, hay otros artículos, por ejemplo, ya netamente en el ámbito de paraguayos y paraguayas residentes en el extranjero, que habla de la creación de departamento de electores residentes en el extranjero, de la inscripción en oficinas consulares. Sobre eso, ¿hay alguna mención más sobre la cual ustedes están en contra, Ana? Sí, eso en realidad ya existe, o sea, hay artículos que son copiados de la ley 6951. El departamento de electores ya existe y ya está trabajando. Entonces no hacía falta una nueva ley para crear. Eso es lo que nosotros estamos insistiendo mucho en este momento, es que ¿para qué hacía falta una nueva ley que derogue la otra si ya tenemos una ley que podemos sentarnos a mejorar? Por eso es que pedimos rechazo, por eso que pedimos audiencia pública para partir de lo existente. Pero ya que estamos hablando de los artículos, nosotros lo que mencionamos también es que uno de los puntos importantes que la ley Mordaza, el proyecto de ley Mordaza modifica, es el que saca el artículo 8, que es el que permite hacer convenios entre diferentes países para cruzar datos. Les voy a dar un ejemplo para que se pueda entender un poquito mejor. Por ejemplo, hay paraguayos residentes en Argentina que están votando ya en elecciones municipales argentinas, como paraguayos, como extranjeros. Entonces, la idea de este artículo, cuando se diseñó la ley, cuando se la votó, es que Cancillería, o sea, el gobierno paraguayo, pida esos datos al gobierno argentino, se crucen los datos, puedan entrar esos votantes en Argentina, paraguayos en Argentina, voten, entren ya al padrón electoral paraguayo. Entonces, como se estima que son como unos 500.000 o 600.000, entonces entrarían estas nuevas inscripciones por ese cruzamiento de datos que se podría hacer de manera relativamente fácil, según muchos expertos. Ana, Lo que nosotros decimos es que aquí hay cuestiones políticas, o sea, de intereses políticos o de desintereses políticos, porque que entren tantas personas es beneficiosa para la democracia, pero parece como que hay voluntad de trancar justamente ese pase, ¿verdad? Que siga estando ese artículo, por eso se lo quiere sacar. Y es porque finalmente creemos que hay como una especie de miedo al voto extranjero. O sea, es decir, tendrían que entrar estas 700.000 y tendríamos que hacerlo 1.300.000 o 1.500.000 ya dentro del padrón. Pero parece que hay como una especie de miedo a ese voto al exterior, a miedo a que entre mucha gente al padrón de cara a las municipales y de cara a las generales. Claro. Sí, tampoco esa es la pregunta. Ahora, si realmente es un error legislativo o una intención política, creo que ya fuiste clara en ese tema al hablar del temor que podrían tener. Te agradecemos mucho el tiempo, vamos a seguir charlando porque esto todavía tiene un debate y atentos también. Y un saludo a todos los compatriotas que nos están viendo en diversas partes del mundo. La Constitución les ampara, ojalá que puedan ejercer realmente el derecho al voto. Gracias, Ana. Gracias a ustedes por el espacio y nosotros decimos que estamos lejos, pero no ausentes, porque también aportamos el 1% del PIB, del Producto Interno Bruto, con las remesas, más que Taipú incluso. Sí, totalmente. Bueno, y muchas veces con más transparencia incluso que Itaipú, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Ana. El saludo en nombre de ella también para todas las personas, los connacionales. Esto figura, senador, para mañana, en el 10º punto del orden del día. Sí, es que esto se concreta mañana, va a ser un nuevo atropello, porque no tiene dictamen de comisión, no se ha estudiado. Y definitivamente se trató la semana pasada en diputados, ¿verdad? O sea que sería una locura que se apruebe mañana, pero tampoco dudo que si es que tienen los votos
Voilà. lo quieran hacer, ¿verdad? Lo que creo que nosotros tenemos que estar atentos también, y sobre todo a la comunidad paraguaya en el extranjero, es de ejercer su presión también sobre la presidencia de la República, que tiene que vetar, ¿verdad? Una ley inconstitucional como esta tiene que ser vetada, no puede ser sancionada de ninguna manera, porque el ordenamiento jurídico no lo permite, ¿verdad? Cualquier ley, regla, resolución que sea contraria a la ley tiene que ser rechazada, ¿verdad? Y de última también puede ser declarada inconstitucional en última ratio por la Corte Suprema de Justicia, pero sabemos que así como están las cosas también allí con la morosidad judicial que existe, donde imaginémonos que ni siquiera el caso de la inconstitucionalidad presentada por la senadora Katia González desde febrero de este año hasta ahora se ha atendido, ni siquiera se le ha dado una respuesta pese a los múltiples urgimientos que ella presentó, ¿verdad? O sea que yo veo mucha complicidad también por parte de la Corte Suprema de Justicia. Veo, ¿Quién presentaría acá la acción en este caso? Y pueden presentar los paraguayos del extranjero, cualquiera, ¿verdad? Que se sienta agraviado por esa ley puede presentar, porque son derechos constitucionales garantizados en la enmienda 1/2010 y que no pueden ser de ninguna manera negados a ningún ciudadano paraguayo. ¿Qué sesión vamos a tener mañana? Sí, y qué importante también lo que decían, porque esto en ese artículo que leíamos al menos puede afectar no solamente y evidentemente no a los extranjeros, sino a los residentes Y paraguayos. acá lo que están haciendo es lo mismo que siempre, ¿verdad? Te ponen el nombre una ley, pero lo que dice el contenido es totalmente lo diferente, ¿verdad? Hace poco tuvimos el caso de ley de la transparencia, esa era ley contra la sociedad civil, tenían que decirlo más fácilmente, ¿verdad? O ley de defensa de la democracia, era la ley 209, que era la ley Garrote, ¿verdad? Y esta dice ley de facilitamiento de inscripción, mentira, o sea, lo que están haciendo es complicar justamente la inscripción, cuando esto debería de ser, la regla debería ser la inscripción automática. Y la excepción, el no inscribirse. Y o el por lo menos que cambiar de respeten las domicilio. formas también, ¿verdad? Totalmente, pero ya no les interesa. Yo veo que ellos están probando por todas partes cómo y hasta dónde va la paciencia de la ciudadanía, ¿verdad? Y yo tengo que decir también esto como reflexión de fin de año, ¿verdad? Yo le veo a una ciudadanía muy pasiva. En todos estos temas. En todos los sentidos, ¿verdad? Muy tolerante, muy digamos, quieta, ¿verdad? Y eso no está bien, ¿verdad? Decía siempre Manuel Gondra que el indiferentismo en política es la muerte de la democracia. Nosotros no podemos ser indiferentes a lo que está pasando, ¿verdad? Porque el día de mañana van a venir por nosotros y ¿qué va a pasar? Ahí nos vamos a dar cuenta de que estuvimos, digamos, muy pasivos, muy callados, muy silenciosos. Cuando nos toque a nosotros, ahí vamos a pegar el grito al cielo. Que no sea tarde, ¿no? Que no sea tarde. Bueno, gracias, senador, por venir. Le agradecemos también por esta breve evaluación. Felices fiestas, señor senador. Claro, y felices fiestas, así como dice la corbata ahí. Sí, ¿verdad? hoy vinimos de Merry Christmas ya, porque Sí, bien, senador, nos hacía falta un poco tuvimos comisión de asuntos constitucionales, entonces va a despedir el año ya con la corbatita de la Navidad. Felicidades a ustedes también. Gracias, senador. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Diego. Volvemos enseguida. 9:42, seguimos nosotros en Puntos de Vista, ya hablando un poco de la Navidad también, programando un poco, pesebre, arbolito, así estamos. Actividades varias. Actividades vinculadas a la Navidad, ya aclaremos. Sí, exactamente. Y al final de año muchos proyectos también. Y queremos seguir en este día martes con una jornada más de Un Tereré con el coach, con Sergio Carrón, que nos acompaña como siempre. ¿Cómo te va, Sergio? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Hola Diego. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Estamos preocupados nosotros con la presencia de elementos extraños. Mira, a mí no me asusta lo que están en la mesa. O es para el pesebre esto. Estos elementos extraños que están sobre la mesa son de mi hija, así que por favor, porque ahí ya vi que Fernanda quería robar al perrito. No, todo se queda ahí. Se le hizo dejar ya, Fernando. Sí, no, ya lo estiró ahí. No, No te encariñes. Mamá le va a llevar a su perro para que luche, entonces lo va a destrozar. No. Mi perro tiene uno igual nomás, pero hasta ahí. Pobrecito. Bien. Hoy quiero trabajar el tema de cómo se desarrolla la personalidad. Ok. ¿Sí? Y ¿por qué les parece que para hablar de ese tema traje almohadas y traje unas pesas? ¿Qué les parece que tiene que ver con desarrollar? Ejercicio. Ejercicio, bien, puede ser. ¿Y la almohada qué tiene que ver?
Sueño, descanso. Sueño, descanso, exactamente. Entonces, el desarrollo de la personalidad y de todas las personas es justamente un equilibrio entre el descanso, el placer, lo que da gusto, lo que se le llama el ocio, y el esfuerzo, el sacrificio, la capacidad de hacer algo que nos saca de la zona de confort y que ¿saben cómo se puede llamar también esto? Negocio, que es negar el ocio. ¿Ok? Bien, entonces, una de las grandes trampas que hoy está pasando en nuestra vida y por lo cual se le acusa a una generación de ser la generación de cristal, pero no es que es una generación de cristal. Todos somos mucho más cómodos últimamente, tendemos más al ocio, a lo que es placentero, a lo que da gusto, y eso impacta en muchas cosas en la vida. Entonces, eso impacta hoy en que cada vez más tendemos a hacer aquello que es placentero y olvidarnos aquello que requiere un esfuerzo, que requiere proceso. Entonces, ¿qué implica esto? Lo que da gusto es buscar el trabajo que te da gusto, ¿verdad? Hacer lo que a vos te gusta, en lo que vos es feliz. Date tu espacio, exigí tus derechos, que nadie vulnere tus derechos, que todos te respeten, lo cual es muy bueno, es muy adecuado. Ahora, por ejemplo, ustedes que estudiaron periodismo, ¿por qué estudiaron periodismo? ¿Qué es lo que les apasionaba del periodismo? Comunicar, escribir. Comunicar, escribir. Entonces, cuando ustedes hacen, ¿qué cosas se sienten apasionados? Y eso. Cuando hacemos eso. Por ejemplo, bueno, ayúdenme un poco. Muy bueno. No, y cuando, qué sé yo, cuando logramos o tenemos algún logro profesional por, no sé, una buena redacción que hicimos, un buen informe que lanzamos al aire, eso nos genera satisfacción. O dar una noticia importante, por ejemplo. Claro, o estar presente en ese momento en el que se da la noticia trascendental, histórica, en ese momento, qué sé yo. Estar en esos momentos importantes también. ¿Y les pasó alguna vez que en el medio de prensa en el que trabajan les dijeron, escriban de esto? Y era algo como que no les... Sí, pasa. Sí, pasa muchísimo. Pasa, frecuentemente. Entonces, y eso no es tan placentero, ¿verdad? No, o sea, al contrario. a mí no me gusta tanto ese tema, pero bueno, es lo que me dieron. Sí. O, mira, hoy vamos a tratar en el programa un tema, van a hablar con Sergio. Y bueno, no es algo que me... pero lo tengo que hacer igual y lo tengo que hacer bien y lo tengo que hacer de manera profesional. De por ahí, qué sé yo, me pongo de ejemplo, yo cubro más que nada cuestiones o noticias políticas y me mandan a hacer economía y yo no entiendo nada de economía, o me mandan a hacer algo, un caso judicial y yo no manejo bien las leyes. Me genera ese esfuerzo. Ok, y entonces, por ejemplo, te envían a hacer algo judicial. Sí. ¿Qué intentas hacer para que te salga bien la nota? Y esforzarme. ¿Y Pero cómo, por ejemplo? leyendo, buscando opciones, viendo fuentes, averiguando qué pasó, no sé en qué estado judicial se encuentra la causa, qué sé yo. Y al hacer algo así que nos sacó de la zona de confort y al hacerlo bien, ¿qué nos genera? Satisfacción en general. Satisfacción. Y ese es el gran tema, que tanto hacer algo placentero genera satisfacción, como hacer algo esforzado y poder superarlo también genera satisfacción. Pero te genera el doble de frustración cuando no logras también. Exacto, como también te logra el doble de frustración hacer algo placentero y que no te genere resultado. Porque ahí hay una gran trampa. Si haces aquello que te gusta y te apasiona, todo va a estar bien. Y no siempre es así, porque además la pasión es algo pasajero. No estamos todo el tiempo apasionados. Por eso les preguntaba, a mí también, a mí me encanta trabajar con la gente, pero me ha tocado más de una vez comenzar un taller con gente que no tiene una buena onda, que te tirotea para abajo, que te cuestiona todo, o entrar a una sesión de coaching o de psicoterapia y que la persona que consulta como que no colabora, está cerrada. Yo suelo decir que hay algunos pacientes que son muy buenos futbolistas porque chulean bien el tema. Sí. O sea, vienen como a hablar de algo y lo chulean. Pero no colaboran. Pero, No colaboran. y eso no te genera también ese esfuerzo a vos como profesional. Exacto, y me aleja de algo, no es lo que a mí me gusta, diríamos. A mí me gustaría que en el taller salga todo bien, que la gente participe, que sea buena colabore, onda. que sea buena onda. Que muchos- corto el tiempo, por ejemplo. Que quede corto el tiempo, una buena señal, ¿verdad? Cuando está algo muy intenso. Exacto, es que no la te gente vea alcanza. que se pasó volando, pero de repente ves que la gente mira o usa su celular. O vos mismo estás así, ¿verdad? Entonces, no es placentero, pero eso implica un desafío.
como muchas veces dije, a veces trabajo con gerentes y me dicen, mira, este es el equipo más difícil. Bueno, y justamente con ese equipo es con el que hay que trabajar. Pues justamente el que más necesita, ¿verdad? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que se nos vendió, y sobre todo, y eso sí a las nuevas generaciones, se nos vendió que lo placentero, que lo que da gusto, que nadie te puede exigir, y es más, se reclama mucho hoy en día cuando se exige mucho, ya como un maltrato, y nos olvidamos que también hay algo satisfactorio en haber hecho un esfuerzo y haber logrado algo que, aunque no era del todo agradable, tenía que ver con un resultado que teníamos que lograr. Como por ejemplo hacer una nota. Pasa a mí a veces la cultura del esfuerzo realmente no premia, ¿verdad? Y eso es muy frustrante también, ¿verdad? Exacto. En nuestro país, por ejemplo, pasa eso, ¿verdad? Que hay esfuerzo, pero a veces se premia otro tipo de vínculos, otro tipo de caminos, digamos, para llegar a ciertas metas, ¿verdad? Voy a utilizar una frase desagradable: mal de mucho consuelo de tontos. Yo te diría que vos te podías ir a muchos países y vas a encontrar gente que dice, che, pues yo me esforcé y no logré el resultado que me vendieron. Claro. Y ahí hay muchos niveles para trabajar. Primero, el esfuerzo lo estoy haciendo para obtener beneficios de afuera o por una satisfacción personal. Porque si estoy buscando un esfuerzo de afuera o un reconocimiento de afuera, no siempre lo puedo controlar. Y aunque yo haya hecho todo, y tenemos la parábola del hijo pródigo. El hijo que se quedó y que hizo todo lo correcto jamás ligó una cena. El hijo que se fue y que gastó todo, cuando volvió, a ese sí se le dio la cena. Podríamos decir de ahí, es bíblico, ¿qué pasa? Entonces, sí, pasa un poco por eso, pero reitero, este es un tema de desarrollo de tu persona. Tu persona, tu personalidad se va a formar no solamente por hacer aquello placentero, lo que da gusto, sino también por desafiarte en aquello que te incomoda, ¿verdad? En cierta medida ambas cosas, por supuesto, ¿verdad? Claro. Con esto yo no estoy diciendo la cultura del esfuerzo, no puedes parar ni un día, pero cuidado con aquellas personas que se cansan mucho en lo repetitivo, en el proceso largo, porque en general las cosas que valen requieren eso. Ok. Yo tengo todavía algunas preguntas, pero ¿te parece, Sergio, si hacemos una pausa y después volvemos? Por supuesto, aunque sea algo que tengamos que hacer un esfuerzo, claro, vamos a la hacemos pausa. Un placentero. De ir a la pausa. O placentero. Nos quedamos hablando. El invierno y el verano resecan tu piel, pero vos podés elegir que tu piel viva todo el año en primavera. Podés elegir la mejor humectación. Podés elegir tener una piel siempre tersa, suave y con el más rico aroma. Elegí jabón C2 humectante con aceites naturales que humectan y suavizan tu piel, además de brindarte una protección antibacterial. Que la resaca no te siga hasta el día siguiente. Chau resaca con Etidol Plus. Ibuprofeno más cafeína en cápsulas blandas. Probá el máximo poder desengrasante de Pixol. Ahora también en su nuevo envase Eco Recarga, con 60% menos de plástico. Comprá, rellena, reutiliza y reutiliza tantas veces como quieras. Económico y ecológico. Así podés ahorrar y cuidar tu casa y el medio ambiente. Poder y cuidados inteligentes. Pixol hace magia. ¿Quieres sabor en tu mesa? Mejor agregale Hellmann's. Nuggets de pollo rico. Ponele sabor, ponele Hellmann's. Ponele sabor a tus comidas con las nuevas Hellmann's ajo, picante y ahumada. Porque si falta Hellmann's, falta todo. ¿Sabías que si te depilás, 1/3 de lo que quitas es piel? Dab repara tu piel en cada uso. Así que, ¿te depilás? Usa Dab. Dab repara tu piel después de la depilación. Sentí tu pelo como si tuvieras hasta 33.000 pelos más. Tío Nacho Engrosador, anticaída y potenciador de volumen. Su fórmula con jalea real y extractos de ortiga te da los dos beneficios que buscabas. Reducís la caída y aumentás el volumen. Tío Nacho, el rey de la jalea real. ...53 ya de las 19, estamos hablando un poco de esfuerzo, estamos hablando de comodidad también, acá con Sergio Carrón, nuestro invitado de todos los martes y jueves. Así es, y de cómo formar en base a esto nuestra personalidad. ¿Algún tip básico que la gente tenga que saber en base a lo que ya estuvimos hablando, Sergio?
¿Cómo formamos nuestra personalidad? Claro, en realidad el desarrollo de la personalidad se da por esta combinación, porque finalmente aquellos que van más hacia lo placentero van a desarrollar una personalidad creyendo que van a encontrar siempre cosas que dan gusto y no es así. Y las personas que se centran mucho en el esfuerzo les va a costar parar y eso va a tener también un costo personal y un costo también relacional. No ir a los extremos. Claro, pues yo conozco muchísimos líderes que logran los resultados, pero miran para atrás y no tienen nada construido. No tienen equipo, se les fue todo el equipo, tienen malas relaciones, nadie la aguanta, pero sí, logró los resultados. Pero entonces, mucho esfuerzo sin momentos. Entonces, mi invitación sería a, y hay una serie de frases que dicen, elegí tu difícil. Dormir todo el día, de alguna manera tiene un placer, pero también tiene un costo, no te permite ciertas cosas. Trabajar todo el día tiene su costo, no te permite ciertas cosas, pero te da ciertos resultados. Elegí cuál de las dos cosas vas a hacer, pero siempre un equilibrio. Y en el caso de sobreesforzarse, elegir sus batallas, como se dice, ¿verdad? Exacto, esa es una gran sabiduría. ¿Qué batallas vas a librar? Porque si no, perdés la guerra al final. Bueno. Muy interesante, Sergio. Nos vemos ya, si no es el jueves, vamos a estar viendo qué día exactamente volvemos. Vamos a ver cómo organizamos el calendario. Más todavía con las fiestas, Navidad, todo lo que nos va a tocar entonces. Sergio, muchas gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Bueno, tenemos que hacer una última pausa. Volvemos enseguida. Muy bien, tenemos que irnos nosotros, pero antes queremos compartir con ustedes esto, porque están buscando a una persona y queremos dar una mano también nosotros en la búsqueda. Así es, él se llama Denis, el joven a quien estamos viendo en imágenes, está desaparecido desde ayer a las 19 horas, salió de su vivienda, salió a bordo de esta motocicleta, no, al contrario, me corrijo, a bordo de una bicicleta de color rojo, es que salió este joven de su vivienda, se encuentra desaparecido Denis. Así que por favor, si tienen alguna información sobre él, comuníquense a la comisaría más cercana, al 911 o en todo caso al número 0991 3783 17. Y nos vamos nosotros, pero volvemos mañana. Así es, chao, chao.